Restauración al final de los tiempos. Lección 4. El tabernáculo de David. Buscando la presencia de Dios. Pastor Paul Hanson. No puedo evitar el tema. No estoy tratando de evitarlo. Es tan magnífico, tan grande, tan poderoso, tan profundo. Cambia la vida, abre nuestros ojos. Y conforme nos acercamos al próximo año nuevo, 2016, creo que así va a ser. Va a ser una gran parte de nuestra visión conforme avanzamos con la gente de Dios. El tema de la restauración del tabernáculo, este lugar de adoración, este lugar de la presencia de Dios. Este tabernáculo tiene tanto que ver con la presencia de Dios. Y permitimos que gran parte de nuestra vida como cristianos esté vacía de la presencia de Dios. Podemos ir a la iglesia, experimentar la presencia de Dios, y eso es maravilloso. Podemos ir a nuestro lugar de estudio, a nuestro lugar de oración, experimentar la presencia de Dios, y eso es maravilloso, está muy bien. Pero estoy hablando de habitar constantemente en la presencia del Señor. Eso es algo completamente diferente. Vivimos nuestras vidas alejados de Dios, vivimos a una distancia de Dios. Esto que tiene que ver con el tabernáculo de David, Dios prometió que lo iba a restaurar al final de los tiempos. Dijo que al final de los tiempos, antes de la venida del Señor, iba a reconstruir y a traer a existencia nuevamente este tabernáculo. No está hablando de un edificio o de una estructura, estamos hablando de una experiencia espiritual. Él quiere reconstruir y darlo a su gente una vez más. Y hemos visto en lecciones anteriores cómo vino a existir este tabernáculo. Vimos la diferencia entre el tabernáculo de David y el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés fue parte de la experiencia de Israel desde que salieron de Egipto. Dios le dijo a Moisés 4 veces, asegúrate de hacerlo exactamente como te estoy diciendo, porque era un cuadro, una figura muy detallada de la estatura del Señor Jesucristo. El tabernáculo de Moisés en realidad estaba enseñando lo que Dios quería hacer. Dios nos lo dio para mostrarnos lo que no podemos llevar a cabo. Nos dio la ley para enseñarnos que no somos capaces de cumplir la ley. Imposible. Si podemos venir a la presencia de Dios por medio de guardar la ley, no hubiera habido necesidad de que Jesucristo viniera, porque el hombre hubiera podido hacerlo por sí mismo. Pero el hombre no puede. Por eso Pablo dice en Gálatas, porque la ley fue el maestro que nos trajo a Cristo para darnos cuenta que lo necesitamos a Él. El tabernáculo de Moisés nos da una descripción muy detallada de quién es Jesucristo y qué vino a hacer, qué vino a cumplir, para que Él pueda venir y entrar dentro de nosotros y ser la justicia de Dios. Él es del altar, Él es la sangre, Él es el fuego, Él es los cuernos de redación, Él es el juicio, Él puede ser el incienso, Él es la palabra, Él es el pan, Él es la cabeza. Él puede ser todas estas cosas. Y Él es todas estas cosas para su iglesia. Él vino a cumplir la ley, no a destruirla. Jesucristo es el cumplimiento de todo. Este pacto era una promesa del camino que debíamos caminar. Jesucristo dijo, yo soy el camino, y Él está cumpliendo su ley, su justicia en nosotros a través de lo que Él ha cumplido, no a través de lo que nosotros podemos cumplir, porque no podemos cumplir nada. No somos capaces
No podemos hacernos justos, puros, santos, limpios, llenos de Dios. Todo eso se logra a través de las obras vivas de Jesucristo. Pero vino esta temporada, esta época, déjeme repasar un poquito. Hubo un periodo que llegó el tabernáculo a la tierra de Canaán, llegó a Siloé. Elí era el sacerdote entonces en Israel y el juez. Y los israelitas se llevaron el arca, la presencia de Dios, del lugar santísimo, y se la llevaron a la batalla. Dijeron, vamos a llevarnos el arca. Y pensaron, no hay manera que Dios permita que perdamos esta batalla si nos llevamos el arca. Abusaron de la presencia de Dios, abusaron de la gloria de Dios. Y lo mismo está sucediendo hoy. La presencia de Dios, la gloria, su gobierno, su palabra, está siendo abusada para que el hombre se engrandezca, para que no perdamos la batalla, para poder lograr algo, para poder ganar territorio, para poder ganar, para hacernos grandes. Y los filisteos robaron el arca, se la llevaron al templo de Dagón. El dios Dagón se cayó, se le rompieron las manos, la cabeza, y por fin los filisteos enviaron de regreso el arca a Israel, y estuvo en la casa de Abinadab por 20 años. El arca de Dios, la cabeza de Dios, el trono de Dios, la presencia de Dios, jamás regresó al tabernáculo de Moisés. A pesar de que el tabernáculo seguía funcionando, seguían teniendo los sacrificios, seguían haciendo todo lo que Dios dijo que hicieran, seguían moviéndose, seguían trabajando, seguían haciéndolo funcionar, pero sin la presencia de Dios. Su presencia se había ido, su presencia estaba en un lugar de reposo por allá, donde Dios estaba esperando a alguien que viniera y deseara su presencia. La gente en los días de Elí no les importaba la presencia de Dios. Todo lo que les importaba era qué podían ganar de la presencia de Dios. No querían vivir, reverenciar, honrar y adorar la presencia de Dios. Ellos simplemente querían ganar algo. La gente en los días de Jesús, la gente estaba vendiendo y comprando en el templo, teniendo ganancia de la ley de Dios. Sí, Dios dijo que trajeran un sacrificio al templo. Así es de que traían los sacrificios para que la gente no tuviera que traerlos del campo. Lo tenían ahí en el templo y decían, pues ahí lo compramos. Haciendo la presencia de Dios algo conveniente, algo fácil. Hagamos algo fácil. Jesús dijo, ustedes han cambiado la casa de mi Padre en un lugar de comercio. Están convirtiéndola en algo a través de lo cual están obteniendo una ganancia. Y esta es la casa de mi Padre y es casa de oración. Y el Señor hizo un azote y volteó las mesas y los azotó y los corrió del templo. Y Dios quiere hacer esto hoy, limpiar su casa, limpiar el lugar donde su presencia quiere habitar. Así que el arca de Dios, la presencia de Dios, estuvo en la casa de Abinadab. Imagíneselo. La nación de Israel tenían el tabernáculo como parte de su historia por cientos de años. Casi 500 años. Seguía funcionando por 500 años. Era parte de sus rituales diarios, parte de su adoración,
parte de sus tradiciones religiosas. Y luego el arca se la llevaron de su lugar, fue con los filisteos, regresó a la casa de Abinadab y se quedó allí por 20 años y nunca nadie trató de llevársela de regreso al lugar que le correspondía. Ni una sola persona, ni un rey, ni un sacerdote. Saúl no lo intentó. Imagínense, Saúl, el rey de Israel, nunca trató de llevar el arca de regreso a su lugar. Nadie se preguntó por qué no está la presencia de Dios en el tabernáculo. ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque todo seguía funcionando. Todo se veía normal. Pero sin la presencia de Dios. Y esto es lo que estoy viendo hoy en el mundo religioso hoy. Todo sigue funcionando. Pero ¿dónde está David? ¿Dónde está aquella persona que dice, la presencia de Dios se ha ido allá? Necesitamos encontrarle un lugar. Necesitamos hacer algo para que la presencia de Dios regrese. ¿Qué necesitamos hacer para traer el arca de regreso o para preparar una habitación, un lugar de reposo, un lugar donde venga a estar su presencia? ¿Qué debemos hacer? Pero a nadie se le ocurrió. No se hablaba del tema, no se discutía. Iban con el sacerdote, Saúl iba a consultar a veces, pero no hubo ningún esfuerzo para que el lugar santísimo fuera establecido una vez más por 20 años. Y viene David entonces, y David conocía un secreto que el resto de Israel todavía no conocía. David conocía algo que quería que todo Israel experimentara. David lo había aprendido solo, en el monte, en las noches, en el frío, cuando no había nadie alrededor, cuando no había apoyo, cuando a nadie le importaba, cuando él estaba cuidando las ovejas de su padre. David era tan insignificante en la casa de su padre que cuando Saúl vino a checar a todos los hijos de Isaí, llegaron los 6 primeros. David era el séptimo y a él ni siquiera lo llamaron. Era el más chico, el más bajito, el más insignificante. Era un pastorcillo. ¿Cómo se hizo un rey? Era un pastorcillo. Dios quería que él se hiciera rey porque David había aprendido algo. David había experimentado algo que Saúl jamás experimentó. David tenía algo que Israel jamás había experimentado, aún después de tantos años que tuvieron el tabernáculo en medio de ellos. David encontró la llave que quería compartir con todo Israel. ¿Sabe cuál es ese secreto? Le voy a decir. El secreto es que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Ese era el secreto y David lo conocía. Cuando David estaba solo, alabando y tocando con su arpa, mató al oso, mató al león, y nadie lo estaba viendo. Tal vez nadie supo que David había hecho estas cosas, porque si se hubieran dado cuenta, lo hubieran aclamado como héroe porque había matado un león con sus manos. Él era un hombre bajito de estatura, pero David tenía algo. Él entendía lo que era la presencia de Dios. David entendía que no tengo que ir a Gabaón, no tengo que ir a Siloé, no tengo que estar en Jerusalén, no tengo que estar en un lugar en particular. Puedo estar aquí en el monte solo y sentir su presencia. Él tenía la conciencia de la presencia de Dios por medio de su adoración. Y escribió un salmo. ¿Qué salmo era? No me acuerdo. Creo que el 22. Déjeme encontrarlo.
Vamos al Salmo 22. In Psalm chapter 22 and verse 3. 22:3. This is a psalm of David. Este es un salmo de David. It says in verse 3, but thou art Tú, holy, empero, eres santo, O thou that tú que inhabitest habitas the praises of Israel. entre las alabanzas de Israel. And you Tú live habitas, in, tú you vives reside en, resides In other en. words, the praises En otras are palabras, a las house. alabanzas The praises hacen are una the casa. temple. Las alabanzas son el templo. La adoración a Dios es el lugar donde Él viene y pone su presencia ahí en medio de esa alabanza. David lo conocía, no como una teoría, no porque lo había leído en la Torá, no está en la Torá. Él lo experimentó por sí mismo. Cuando él estaba solo, él experimentó la adoración a Dios y ahí tocaba con su arpa. Y la Biblia dice que él tocaba, era experimentado. Para ser experimentado tiene que haber mucha práctica. David cantó muchísimo. David adoró al Señor. Esas cuerdas del arpa y cantaba estos salmos al Señor. Y él se hizo consciente de la presencia. David conocía esto. Por lo tanto, cuando David se convirtió en rey, él quiso que Israel experimentara esto, que Israel experimentara la presencia de Dios como nunca la habían experimentado antes. Él entonces estableció el tabernáculo de David, que no era nada más que un lugar de adoración. Era una tienda grandísima, llena de escribas y porteros, instrumentos de música y adoradores, y habían profetas que profetizaban 24 horas al día, 7 días a la semana, por 40 años. El arca nunca regresó a Gabaón, el arca nunca regresó al tabernáculo de Moisés, porque el tabernáculo de David era tipo y figura del nuevo pacto. Cuando el Señor habría de venir a romper el velo para que pudiéramos entrar a la presencia de Dios, para que usted y yo pudiéramos tener acceso y tener comunión con su presencia. Vamos a Éxodo 20. Esto fue un repaso de las cosas que hemos estudiado. Y vamos a estar en esta lección por un buen tiempo, porque Dios tiene la Biblia llena de estos principios. Nunca me había dado cuenta de lo que significa este tabernáculo de David y quiénes son estas personas en la eternidad que habrán encontrado este tabernáculo, este lugar de la presencia, que han aprendido a vivir en la presencia de Dios. No nada más experimentar su presencia de vez en cuando, sino vivir en la presencia constantemente. Éxodo 20. Para mí este es un versículo muy triste, porque en este versículo yo veo la condición de mucha gente en nuestro tiempo presente. Veo que siguen viviendo bajo la maldición o la esclavitud de la ley. El capítulo 20, versículo 18 dice, todo el pueblo consideraba. La palabra consideraba significa ver y experimentar con todos los 5 sentidos. Ellos veían, probaban, olían, escuchaban y sentían. Esta experiencia, la gente consideraba
Era una experiencia en la que los 5 sentidos estaban involucrados. Qué poderoso es ir a un lugar como las cataratas del Niágara. No sé si han ido ahí, pero yo he ido y usted se para cerca de las cataratas y todos sus 5 sentidos están involucrados. Usted ve, si va en tiempo de lluvia, ven esa cantidad masiva de agua, billones de agua cayendo. Billones de galones de agua, y aparte usted lo puede oler y luego puede escuchar ese sonido tan fuerte y el piso aún vibra, lo puede aún probar, saca la lengua y toda esa brisa la puede probar. Todos sus 5 sentidos están involucrados en la experiencia de estas cataratas. Esta era la experiencia de Israel cuando vino a visitar Dios a Israel. Vieron y experimentaron con sus 5 sentidos. Vieron los truenos y los relámpagos y el sonido de la bocina. ¿Cómo van a ver todo esto? ¿Cómo van a ver un sonido? Veían los truenos. Todo su ser tal vez temblaba. Y vieron el monte humeando. Usted puede oler el humo. Todos sus 5 sentidos estaban involucrados. Todos estaban experimentando este momento cuando Dios descendió con su presencia para visitar a los hijos de Israel. Y el monte estaba humeando. Y cuando la gente lo vio, dice aquí, corrieron al Señor con gran anticipación y se postraron y le adoraron en su presencia. No, así no dice, ¿verdad? No, no fue lo que hicieron. Dice que se apartaron. Se apartaron. Y pusiéronse de lejos. Y así es como la mayoría de los cristianos viven su vida como cristianos, alejándose de la presencia de Dios y teniendo comunión con Dios, pero de lejos, a distancia, hablándole a Dios, pero a distancia, sirviéndole a distancia. Porque la gente tiene miedo de acercarse demasiado a la presencia de Dios, porque tal vez me cueste algo. Si me acerco demasiado a la presencia de Dios, si me acerco demasiado a Él, a lo mejor me va a pedir algo, me va a pedir mi vida. Si me acerco mucho a su presencia, a lo mejor Dios va a requerir algo de mí. Si me acerco demasiado a la presencia de Dios, Él tal vez me va a llevar a algún lugar donde yo no quiero ir. Si me acerco mucho a la presencia de Dios, me va a pedir algo, me va a hablar. Y prefiero estar nada más de lejos, alejarme de Él. La palabra apartarse significa vacilar. Oh, tal vez no. Sí, voy a ir. No, mejor no voy a ir. Sí, voy a servir hoy. No, tal vez hoy no, mejor mañana. Voy a caminar con Dios. No, pero a lo mejor no hoy. Significa vacilar, dudar. Se alejaron dudando. Quiere decir correr, alejarse. Quiere decir tambalearse como un borracho. Quiere decir ser como un vagabundo. Yo nomás ando vagando y caminando de aquí para allá en mi jornada espiritual. Voy acá para allá, pienso en esto, pienso en aquello. Tal vez lo voy a hacer, tal vez no. Así es como la gente se aleja de la presencia de Dios. Y dice, y pusiéronse de lejos, se pusieron a distancia y le dijeron a Moisés. Versículo 19. Dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros. Que Dios me hable a través de ti, pero yo no quiero que Dios me hable directamente.
Me da miedo que si Dios me habla me voy a morir. Así es como pensamos de la presencia de Dios, como si Dios nos quisiera matar. Y Moisés le dijo a Moisés, ¿de qué le tienen miedo? Dios no ha venido a matarles, Él vino a probarles. Esta es una prueba. ¿Cuánto lo quieren ustedes a Él? ¿Cuánto quieren vivir en la presencia de Dios? ¿Qué tanto desean abrazar la persona de quien es Dios? ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? En el capítulo 24 le dijo a Moisés, en el versículo 1, y dijo a Moisés, sube a Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Estos fueron los únicos que se acercaron a la presencia de Dios. Los demás se alejaron, adoraban a distancia, a lo lejos, y así es. En el tiempo de la ley, todo se hacía a distancia. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y nada más una vez al año. Nadie más podía experimentar la presencia. Estaba cerrada a todos. El camino no había sido abierto. El Señor Jesucristo vino a abrir ese camino. Cuando Él estaba en la cruz, dijo, consumado es, y se partió el velo del templo, y entonces se abrió el acceso a la presencia de Dios. Vamos ahora a Primera de Crónicas, capítulo 15. David no era perfecto, pero Dios le llamó un hombre conforme al corazón de Jehová. A pesar de sus errores, a pesar de que él cometió adulterio, a pesar de que él cometió un asesinato, él hizo un censo con la gente, tuvo falta de fe, tuvo muchos errores que aún hicieron enojar a Dios. Iban contrario a la voluntad y al plan de Dios, pero Dios amaba a David. Porque el objetivo de la vida de David era seguir la presencia del Señor. Hizo un voto de encontrar la presencia de Dios y quería que Israel experimentaran esta presencia del Señor. Cuando llegó el tiempo de que fuera a sacar el arca de la casa de Abinadab, puso un carro, el arca se tambaleó, Usa trató de ayudar y Usa murió. David estaba enojado, dijo, óyeme, si estoy tratando de traer tu presencia y tu gloria a la gente, ¿por qué haces esto? Estaba actuando de una manera que no le agradó al Señor. Así que David fue a estudiar la palabra de Dios y encontró que el arca debía ser traída sobre los hombros de los levitas, no en un carro. Las iglesias hoy están haciendo carros nuevos, nuevas ideas, nuevas formas, nuevos patrones. Están poniendo ruedas. Oh, vamos a ponerle un poquito de brillo. Vamos a poner ahora el arca de Dios encima y así vamos a traer la presencia de Dios. Y funcionó por un poco de tiempo. La llevaron a cierta distancia, pero cuando los bueyes sacudieron el arca y el hombre trató de ayudar el arca, ayudarle a Dios, vamos a ayudarle a la presencia de Dios. Vamos a hacer nuestro propio esfuerzo por ayudarle a Dios. Y vino instantánea muerte y destrucción. Nosotros no vamos a poder experimentar la presencia de Dios como nosotros lo determinemos. La gente dijo, vamos a hacer este carro nuevo y vamos a poner la gloria de Dios aquí y así nos la vamos a traer de regreso. Pero el Señor dijo, lo siento, esto no funciona así. Ustedes solamente van a traer mi presencia cuando la cargan sobre sus hombros. Pónganse bajo la carga.
Pónganse bajo el peso. Póngalo en su hombro y acepten este peso. El Señor Jesús dijo, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended quién soy yo, qué les requiero. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. No te va a matar, te va a liberar, te va a hacer libre. Entonces el arca llegó a la casa de Obed-Edom y estuvo ahí como 3 meses y medio. Y en esos 3 meses y medio, David estaba estudiando la palabra de Dios. ¿Cómo le hago para traer el arca? ¿Cómo le hago para traer la presencia de Dios de regreso a Israel? ¿Cómo puedo llevar a cabo y cumplir mi sueño de tener la presencia de Dios establecida en medio de su gente? Y encontró la respuesta, que el arca debía ser traída por los levitas. Dios bendijo a Obed-Edom por haber honrado y adorado su presencia, y Dios estaba bendiciéndolo, así como bendijo a Abinadab por esos 20 años, lo prosperó y lo prosperó. Su propio hijo fue el sacerdote del arca de Dios y servía el arca continuamente. Trajeron el arca de regreso. Y cada 6 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se hacía un sacrificio nuevo. El 6 es el número del hombre, el hombre pecador. Se caminaban 6 pasos y entonces se hacía un sacrificio, y dejando un reguero de sangre en todo el camino. Un reguero de sacrificios. Un reguero de la actitud de darme a mí mismo al Señor. Así fue llevada el arca de Dios de regreso al pueblo de Israel. Estamos en Primera de Crónicas 15 y dice aquí el versículo 1. Y también hizo casas para sí en la ciudad de David, y labró un lugar para el arca de Dios y tendióle una tienda. Versículo 3. Y juntó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Versículo 12. Y díjoles, vosotros que sois los principales de padres entre los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. La palabra preparado en hebreo se dice kum, y quiere decir levantar, erigir, establecer, ordenar. Quiere decir afirmar el lugar que yo he preparado, el lugar que yo he construido para el arca de Dios. Es muy extraño. Puede decir extraño. En el tabernáculo de Moisés, Dios dio detalles exactos de cómo se debía hacer el tabernáculo, hasta de cada milímetro, cada material, los colores del material, las tablas, las barras, la largura de las cuerdas, cuántos codos debía ser, qué tan grande debía ser la cobertura, cómo se debía labrar el bronce, el oro, el tamaño de todo, las medidas de todo. Dios le dijo 4 veces a Moisés, haz esto exactamente como te estoy diciendo que lo hagas. Que no se te escape ni un detalle, porque eran profecías acerca de su Hijo. Era un cuadro de Jesucristo, una fotografía de Jesucristo que Dios le dio a su pueblo. Este es un cuadro de mi Hijo para que lo reconozcan cuando venga. Es como si usted
viene el hermano Matt y nos va a visitar y usted nunca lo ha conocido, él nos envía una fotografía por fax, o bueno, el fax es muy viejo ya, o por el teléfono, nos envía una foto, una fotografía. La fotografía no es él, pero es un cuadro. Así es de cuando llega al aeropuerto, vemos la foto y decimos, no, no es aquel, no, no es aquel, no, no es aquel. Y seguimos viendo y decimos, oh, es él. Sé quién es él por la fotografía. Así era el tabernáculo de Moisés a Israel, para que cuando viniera el Señor lo reconocieran. Y qué vergüenza que nunca lo reconocieron y nunca supieron cuál era su ministerio, y hasta hoy jamás lo reconocieron. Ellos nada más se preocupaban de su redención, de salvarse a sí mismos. Y el Señor dijo, no, ustedes no van a poderse salvar a ustedes mismos, necesitan a mi hijo. El tabernáculo de David, en este tabernáculo no había ninguna descripción, no había ningún orden, no había ningún mandamiento de Dios de cómo se debía construir, cómo se debía ver. No había nada de las medidas, no había nada acerca de el lugar exacto donde debía estar. No hay ninguna instrucción. ¿Por qué? Aquí tenemos el tabernáculo de Moisés, que Dios le dijo, así, boom, así lo debes hacer, tal como yo te digo. Con David dijo, no, así no. Pero tenía el más alto nivel de la presencia de Dios. Estamos hablando de la presencia del arca del pacto, la presencia de Dios misma ahí, el lugar donde el Señor habitaba en medio de los querubines. No había descripción, no había medidas, no había materiales, no había tantas tablas y tantas barras y tantas cuerdas aquí y las puertas deben ser abiertas de esta manera. No, no había nada de eso. ¿Por qué? Dios permitió que David mismo hiciera un lugar para la presencia de Dios desde su propio corazón, a través de su propio deseo, a través de ese profundo deseo. Alabe al Señor. De su deseo por la presencia de Dios. Por medio de su deseo dijo, la voy a traer a Sión, porque no conozco un lugar más grandioso. Porque aquí es donde Dios desea habitar. Aquí es donde ha prometido poner su nombre. Y vamos a hacer un lugar de adoración. 24 horas al día habrá alabanzas al Señor. Dios nunca le dijo que así lo hiciera, pero David dijo, así lo haré, porque esto demuestra el deseo de mi corazón. Este es el latido de mi corazón por la presencia de Dios. Dios quiere ver qué es lo que está en su corazón. ¿Cuánto tiene de deseo por su presencia? ¿Qué va a hacer usted para traer su presencia? Para preparar una habitación para la presencia del Señor. Claro que el Señor requiere cosas. La obediencia es mejor que los sacrificios. Dios pone cosas en su palabra, pero es un lado de la balanza. Del escuchar, el Señor demanda. Del escuchar, Dios da mandamientos. Pero del otro lado de la balanza, el Señor dice, ¿qué vas a hacer tú? Dios quiere mirar en su corazón y ver qué es lo que está saliendo de ahí. ¿De qué tamaño es el tabernáculo que vas a hacer para mí? Aquí está el Señor. Dios no le va a decir cómo hacerlo. Eso va a ser de acuerdo al tamaño de su deseo, de acuerdo al tamaño de su corazón. ¿Qué tan grande lo quiere hacer? Dios no dice, me tienes que adorar 24 minutos al día, o me tienes que alabar lunes, miércoles, viernes y domingo, y entonces voy a estar contento. No, Dios se lo deja a usted. Dios le dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer?
Dios no va a hacer esto una ley, porque entonces no saldría de nuestro corazón. Es algo que Él nos está ordenando. Pero David dijo, yo he preparado lugar para el arca del Señor. He preparado una habitación. Cuando Israel atravesó el Mar Rojo, después de haber salido de Egipto, Dios abrió el mar, llegaron al otro lado, y María o Miriam tomó un pandero y empezaron a danzar y cantaron este cántico llamado el canto de Moisés. Cantaré yo a Jehová, porque ha triunfado gloriosamente, echando al jinete y al caballo en lo profundo de la mar. Jehová es Dios y le prepararemos una habitación. ¿Cuál era la habitación? Era la alabanza. Fue la única ocasión en que Israel experimentó la presencia de Dios, preparándole un lugar de alabanza, un lugar de adoración. En el tabernáculo de Moisés no había adoración, no había instrumentos, no había cantos, no había salmos, no había nada de eso. En ese sentido era silencioso. Estaban las trompetas de plata que se usaban para llamar a la gente y para salir a la guerra, pero nada más. No había adoración, no había música. Pero David dijo, voy a hacer un lugar porque mi corazón está latiendo, está deseando, está buscando la presencia de Dios. Mi corazón desea hacer un lugar donde Dios venga y habite en medio de su gente, donde le ofrezcamos 24 horas al día, 365 días del año, música para Él y profecías y cantos. Los escribas escribían las profecías conforme se daban, conforme el Espíritu se movía, como oleadas, y descendía, y las voces continuaban, y venían las oleadas de profecía, y los escribas escribían rápido. Y David se sentaba bajo la sombra de las alas, y ahí estaba escribiendo los salmos. Miren cómo deseaba la presencia de Dios, cómo su corazón bramaba por la presencia de Dios. Esto siempre están hablando los salmos de esta experiencia de estar en la presencia de Dios. ¿Qué corazón tenía para desear algo así? Desear la presencia de Dios de esta manera. Vamos a Efesios 2. Vamos a leer algunos versículos. 2:15. Dios no quiere que vivamos lejos de su presencia. Él quiere que vivamos cerca, y no solo cerca, sino en la presencia del Señor. Y aquí nos dice, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. A través de la sangre podemos ser unidos y tener paz. Y esto abolió las ordenanzas de la ley. Él lo hizo, lo cumplió en su propia carne, dándose como el Cordero de Dios, para reconciliar en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu
¿A quién? Hello? Al Padre. Access Acceso to the Father? al Padre. Oh, I thought I had to go through a whole Yo creí que tenía que hacer muchas maniobras get close to the Father. antes de poderme acercar al Padre. But through what Jesus has already done, Pero a través de lo que Jesucristo ya hizo aquí, a través de este tabernáculo, y siendo el tabernáculo vivo y perfecto de Dios, Él es el tabernáculo vivo, el cumplimiento de la ley. A través de Él, Spirit. Where does it say that? Through him we both have access by one Spirit unto ahora tenemos acceso por medio de un mismo espíritu al Padre. Tenemos acceso al Padre the only way that I por can medio del Espíritu de Dios. operate and move in the Spirit of God is with my own spirit. La manera como vamos a conectarnos con el Espíritu de Dios es a través de nuestro espíritu. Dios nos dio nuestro espíritu para convivir con su espíritu. Tal vez no voy a experimentar a Dios en mi cuerpo. Sí, danzo y brinco y alabo con mi cuerpo, pero últimamente es mi espíritu quien se conecta con Dios. Tengo un cuerpo, un alma y un espíritu, y el único propósito de mi espíritu es conectarme con Dios. Mi espíritu no me ha sido dado para obtener cosas tangibles y terrenales. Mi espíritu me es dado para conectarme con Dios. Y a través del Espíritu de Dios, yo tengo acceso al Padre por medio de mi espíritu. ¿Qué es mi espíritu? Mi espíritu tiene 5 sentidos, tal como el cuerpo. Tengo un ojo en mi espíritu, que es mi fe. Tengo una boca, que es mi oración. Tengo una nariz, que es mi esperanza. Tengo un oído, que es mi reverencia. Y tengo tacto en mi espíritu, que es mi adoración. Así es que a través de mi espíritu y a través de la fe y de la oración y de reverenciar al Señor y de alabarlo, por medio de eso tengo acceso al Padre. Por medio de construir una habitación en adoración, en oración, en alabanza, construyo una tienda, una habitación. Tenemos acceso por el mismo Espíritu al Padre. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu, o a través del Espíritu. Estamos hablando de hacer un lugar, de edificar un lugar de habitación para la presencia de Dios. A esto es a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hemos sido llamados a hacer este edificio juntos. Todos somos piedras vivas, dice Pedro. Piedras de fuego que Dios une para construir un templo que va a ser la habitación para la presencia de Dios. Esto es lo que vio David. David lo vio proféticamente. Vio todo esto que iba a suceder. Israel jamás lo vio. Ellos conocían el tabernáculo en Gabaón. Aún David dijo, sigan haciéndolo. Y él puso adoradores en Gabaón para alabar al Señor en el tabernáculo de Moisés. Dios nunca le dijo que lo quitara. Este tabernáculo de Moisés permaneció hasta que el templo fue construido, pero era cuadro y figura de este nuevo pacto a donde el Señor nos ha traído, de aquí a acá, de la ley al cumplimiento de la ley.
del camino siendo cerrado al camino siendo abierto, de tener un velo entre nosotros y el Padre, ahora no tener velo, donde a través del sacrificio de Jesucristo y este camino que dejó, pudiéramos tener comunión con la presencia de Dios. Y ahora Dios dice, enséñame qué vas a construir. Si David hubiera hecho algo contrario a la voluntad de Dios, algo como tocar el arca de Dios, ¿no creen que Dios lo hubiera castigado? ¿No creen que Dios lo hubiera fulminado? Miren lo que hizo Usa, nada más tocó el arca para tratar de detenerla cuando los bueyes estaban sacudiéndola y Dios lo mató, lo aniquiló instantáneamente. Y del otro lado tenemos a David. Miren qué atrevido era. David se llevó el arca misma y en vez de llevársela a Gabaón, al lugar santísimo, se la llevó a Sión, a una tienda que él mismo le hizo. ¿No creen que si Dios se hubiera enojado y hubiera dicho, no, yo no te dije que hicieras eso? ¿No creen que Dios lo hubiera castigado? ¿No creen que Dios hubiera dicho, David, no, tú no puedes llevarte mi arca? Los hijos de Elí trataron de hacerlo, se llevaron el arca del lugar santísimo, se lo llevaron a la guerra con los filisteos y mira lo que les hice. Y no, al contrario, Dios bendijo a David. Dios lo engrandeció. Fue el rey más grande de Israel. Hasta hoy día se sigue reconociendo como el mayor rey de Israel. No hubo otro rey como él. No hubo otro rey que tuviera un corazón conforme al corazón de Jehová como David. Vamos ahora a Hechos, capítulo 7. Oh, me encanta esto, no sé ustedes, pero esto es algo fenomenal. Esto de verdad me bendice. Esta es mi visión de aquí en adelante. Yo quiero esta presencia. Quiero preparar una habitación para su presencia. A veces decimos, Señor, dame tu presencia. Señor, quiero sentir tu presencia. Y nos quejamos. Queremos la presencia de Dios. Y Dios dice, haz un tabernáculo. Prepárame una habitación. Voy a ver qué me vas a hacer. No te voy a decir lo que hagas. Sí, por un lado tenemos la obediencia. Dios honra eso. Dios siempre va a honrar la obediencia a su voluntad, a su palabra, a su camino. Pero ahora estamos hablando de una habitación. Usted va a experimentar el nivel de la presencia de Dios de acuerdo al tamaño del lugar que usted le construya. Usted va a experimentar la magnitud de la presencia de Dios de acuerdo a la grandeza de la tienda que usted le construya. Usted hace una tiendita chiquita con 2 instrumentos y un cantante, y esa es la medida de la presencia que Dios le va a dar. Pero Dios hizo una tienda tan grande que cabían 4,000 adoradores, 288 músicos y escribas y porteros, y escribían y grababan los cantos, cantaban, profetizaban. David hizo todo esto, y en medio de todo esto puso el arca. Y ahí Dios habitó por 40 años. Es increíble. Y no importaba lo que estaba sucediendo en Israel, no importaba si había paz o guerra, si casi siempre había guerra en los días de David. Pero miren, nunca perdió. Él nunca se llevó el arca de su lugar, simplemente adoró a Dios. Él iba y consultaba al Señor, siempre consultaba a Dios. Dios, ¿cómo quieres que lo haga? ¿Qué debo hacer? Lean los salmos. Lean los salmos de David y miren todas las experiencias que él tuvo en la presencia de Dios. En este tabernáculo de David donde estaba el arca. Vamos a Hechos 7, 44.
tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto. Es lo que llamamos el tabernáculo de Moisés. Tabernáculo del testimonio, tabernáculo de la congregación, el tabernáculo del Señor, como había ordenado Dios, hablando a Moisés que lo hiciese según la forma que había visto. En otras palabras, hazlo exactamente como te dije que lo hicieras. El cual recibido metieron también nuestros padres con Josué en la posesión de los gentiles que Dios echó, o sea, lo trajeron a la tierra de Canaán, trajeron el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo del testimonio. Josué lo trajo a la tierra de Canaán, que Dios echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. En otras palabras, Dios sacó a los gentiles de la tierra de Canaán y siempre estaban peleando contra los israelitas. Y entonces llegó David. Está sintetizando la historia de Israel en unos cuantos versículos. Dios dio el tabernáculo, luego Josué lo trajo a Canaán, sacó a los gentiles hasta el día de David. 46, el cual halló gracia delante de Dios y pidió hallar tabernáculo para el Dios de Jacob. Dice, encontró favor en los ojos de Dios, porque él deseaba hacer una habitación para la presencia de Dios. Esta palabra gracia significa placer, influencia divina sobre el corazón, significa aceptación. David fue aceptado, encontró gracia delante de Dios porque pidió hallar, deseó hacer un tabernáculo para la presencia de Dios. Ya había un tabernáculo, estaba el tabernáculo de Moisés, pero David deseaba un lugar como lo que él había experimentado en el desierto, allá atrás en el monte, cuando estaba solo. David vino como un tipo y figura de Jesucristo. Él es tipo y figura de Jesús. Jesús mismo es llamado el Hijo de David. Él se va a sentar en el trono de David. Él es, por decirlo así, el nuevo David. David era una profecía de Jesús. Y Jesús trajo el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, donde no hay atrio, donde no hay velo, no hay división, no hay separación. El camino ha sido abierto a la presencia de Dios, pero usted le tiene que construir una habitación. Qué sorprendente es esto. Usted y yo le tenemos que hacer un lugar. No es suficiente con que digamos que el Señor venga y nos visite. Señor, trae tu presencia. Todos sabemos, todos hemos experimentado muchas veces en nuestra jornada, ya sea en la iglesia o en tiempos con Dios. La experiencia más grande con Dios es cuando le adoramos, le reverenciamos. Esa experiencia conecta nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, lo cual nos da acceso al Padre. ¿Por cuánto tiempo lo hemos sabido? Pero somos tan superficiales en nuestros sentidos espirituales que lo sentimos por un momento, y yo mismo soy culpable, todos somos culpables. Experimentamos su presencia por un momento y luego nos alejamos, como si nada más fuera para aquel momento. Bueno, esa fue una experiencia para la iglesia, y qué poderosa. La presencia del Señor estuvo tan tremenda, y luego no experimenta la presencia de Dios como por un mes.
fall asleep y nos spiritually, quedamos dormidos espiritualmente, it's like it doesn't exist. como que Dios no existiera. But I believe God Pero yo wants creo to que Dios bring his people quiere traer into a place of a su gente awareness. A spirit, it's an awakening a un lugar of the spirit, de un where despertar we are espiritual, in this place de una of conciencia espiritual, consciously un lugar donde estamos siempre conscientes y estamos creando una habitación siempre para la presencia de Dios en nuestra vida diaria. Esto es lo que Dios amaba acerca de David, un hombre conforme a mi corazón, dijo el Señor, porque su corazón era conforme, deseaba el corazón de Dios, él buscaba a Dios. Vamos a Hechos 13, verse 22. versículo 22. And when he had removed him, that's talking about Y Saul. quitando aquel, está hablando de When Saúl, God had removed Saul, cuando quitó he a Saúl, raised up unto levantóles David por rey a to David, be their king. al que dio To también whom, listen to this. To whom also he gave testimony testimonio, and said, diciendo, I have he found hallado a David, the son of Jesse, hijo de a Jesé man o de Isaí, after mine own heart, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo my lo que yo quiero. Get a hold of that. Imagínese eso. So it's clear that what Es David muy claro did que lo with que the hizo ark of God, David and con el bringing arca it de into Dios, Zion, al traerla making a it Sión tabernacle for y it, and construirle not taking un it back to tabernáculo Gibeon, y no had llevársela to be a the Gabaón, tuvo que haber sido Because la David voluntad de did Dios. all according to Porque the will of de God. acuerdo a este versículo, He raised David him up, hizo this todo man, lo que a man Dios after his quería, own heart, todo, and shall toda su fulfill voluntad. all Un hombre thy will. conforme Go to a mi verse corazón, 36. el cual cumplirá toda mi voluntad. Vamos al versículo 36. Porque a la verdad David, habiendo servido en su edad a la voluntad de Dios, durmió y fue juntado con sus padres y vio corrupción. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas 7. Es tan importante entender este pacto. Podríamos llamarle el pacto de David, que David le presentó a Israel, tipo y figura del Hijo de Dios y del nuevo pacto, de la nueva dispensación. ¿Se puede imaginar? Tenemos aquí la nación de Israel, que por 500 años tuvieron este tabernáculo en el desierto, caminaron y por 500 años lo tuvieron. Imagínense qué arraigado estaba en su mentalidad, arraigado en su forma de pensar, en sus fiestas, en sus ceremonias. Estaba tan arraigada la ley y el tabernáculo de Moisés. Y viene David entonces y hace esta habitación y trae el arca de Dios de la casa de Abinadab. La nación de Israel nunca había visto el arca y la trae y la mete a la tienda que él le construyó. Preparó un lugar para el arca, vistió al sacerdote. Imagínense lo que fue para la nación de Israel mirar el arca, mirar la gloria de Dios, porque el arca siempre estaba cubierta con una cortina. Cuando la sacaban del lugar santísimo, la cubrían. Nadie jamás la vio. No era parte de su experiencia. Siempre se estaban alejando de Dios, siempre tenían su relación con Dios a distancia.
Y la gente se conforma con servir y conocer a Dios a distancia, cuando Dios quiere que nos acerquemos. Acercaos a Dios y yo me acercaré a vosotros. Háganme una habitación y yo vendré a vivir en ella. Pónganme un templo y pondré la gloria en medio de este templo. Imagínense el gozo de Israel aquel día. Todos estaban alabando, danzando, adorando, cantando, de tal modo que su esposa dijo: ¿qué se cree el rey, que está convirtiéndose como en un payaso, danzando delante de las criadas? Le dijo: estás comportándote como un tonto. Y David dijo: no lo hice por ellas, lo estuve haciendo para el Señor. No tiene nada que hacer con la opinión de nadie. Esto lo hice por el arca, esto lo hice por la gloria. Estaba construyendo una habitación para Dios. Pero ella nunca lo entendió y quedó estéril por el resto de su vida. Y la gente se está convirtiendo en estériles hoy día. No traen fruto porque han despreciado la idea de crear un lugar de habitación y de adorar. Un lugar donde danzar y adorar. Y dicen: ¿esta gente está loca? Poderoso. So much so was this covenant of David. Fue tal el pacto de David, fue tal el poder y trajo la presencia de Dios, que fue puesto en acción por todos los siguientes años. Y cuando el templo se empezó a levantar, el templo de Salomón, y luego con los tiempos de Ezequías, y después del exilio de Babilonia. Déjenme leerles. Segunda de Crónicas 7. Versículo 6. Y los sacerdotes. Aquí es cuando Salomón construyó el templo y llevaron todo el mobiliario al templo. Y los sacerdotes asistían en su ministerio y los levitas con sus instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para confesar a Jehová que su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por mano de ellos. Asimismo, los sacerdotes tañían trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. Esta es la construcción del templo de Salomón. El templo no se inició sino con la adoración de David. David ya ni estaba, pero la alabanza de David seguía. Seguían tocando los instrumentos que David hizo. Vamos al capítulo 29 y vamos a hablar del templo. Y vamos a hablar de los sacrificios que van a suceder en el milenio. Qué raro que Dios va a permitir que sucedan sacrificios, pero en el templo reconstruido durante el milenio, en este reinado de paz de Jesucristo, va a haber sacrificios. Parece muy extraño, ¿verdad? Pero vamos a hablar de esto la próxima vez. Es para que vengan. Segunda de Crónicas 29. Y esto ahora era en los días de Ezequías. 300 años después de haberse construido el templo de Salomón. Viene Ezequías, lo limpia, quita toda la idolatría, limpia el templo. Versículo 25. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos y salterios y arpas
conforme al mandamiento de David and of Gad, the y de king's Gad, seer, and vidente Nathan, del rey, the prophet. y de Natán el So profeta. was the commandment of the Lord by his prophets. Again, Porque this aquel is mandamiento fue the por mano de temple Jehová, reestablished por mano de sus to David's profetas. worship. El And then, if you go to templo the de book David of, una vez más restablecido Ezra, con chapter, la alabanza de 3. David. Y luego vamos a Esdras capítulo 3. And this was when, this is now 500 years Y ahora, esto es 500 años después, coming back from Babylon. después de haber regresado de Babilonia. Jerusalem again, they rebuilt it, they rebuilt the Reconstruyeron temple, Jerusalén, and once reconstruyeron again, it el says in templo, verse, y una vez más, verse 10. And when the builders laid the foundation of the temple of the Lord, they set the priests in their apparel with trumpets, and the Levites, the sons of Asaph, with cymbals to praise the Lord after the ordinance of David, king of Israel. conforme a la ordenanza de David, rey de Israel. Así fue tanta el amor que Dios tuvo por David. Así amaba Dios habitar en este lugar hecho por su gente. Aún el templo original, el templo reconstruido, el templo limpiado, cada vez que se restablecía el templo, se aseguraban de que la alabanza impuesta por David se hiciera cumplir y se practicara una vez más. Y cuando la iglesia del Nuevo Testamento fue formada, no muchos días después del Pentecostés, unas cuantas días o semanas tal vez, se juntaron en Jerusalén, en esa junta llamado el Consejo de Jerusalén, donde se estaba discutiendo si los gentiles debían circuncidarse o no. Santiago trae esta profecía que hemos leído, una profecía de Amós que dice, en los últimos días Dios reconstruirá el tabernáculo de David. La presencia de Dios una vez más tendrá un lugar de habitación, un lugar donde va a venir y habitar en medio de su gente. No en una catedral grandiosa, no en una gran estructura, no en un lugar donde digan, miren qué santuario tan hermoso. No, no es un edificio, no es una estructura. Sí necesitamos edificios para juntarnos, porque a lo mejor va a llover o a lo mejor el clima. No hay nada de malo con tener un edificio, pero esa no es la habitación que Dios está pidiendo. Dios está buscando la reconstrucción del tabernáculo de David. Dios está buscando en esta generación la reconstrucción del lugar de adoración y oración y reverencia, donde podemos tocarlo con el latido de nuestro corazón. No es para que Dios diga, quiero 3 horas de adoración y 25 cantos al día. No, Dios no está dando instrucciones. Dios te está diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a construir? ¿Qué me vas a ofrecer? Él quiere ver lo que usted va a hacer. Dios miró a David y Dios dijo, me gusta Sión, escojo a Sión para poner mi nombre ahí. Después de que David puso el tabernáculo ahí, Dios dijo, escojo Sión para poner mi nombre. Y luego Dios dijo, a ver, ¿qué vas a hacer? 4,000 cantores, 4,000 adoradores, 4,000 instrumentos, y dijo Dios, wow, ahí quiero estar. Y descendió la presencia de Dios al tabernáculo de David, cuando Dios no les dio ninguna instrucción de cómo hacerlo. Sí, Dios habló a través de Natán y de Gad concerniente a todo esto, y dijo, haz todo lo que está en tu corazón. Pero hay una razón por la que no hay ninguna instrucción de cómo hacerlo, porque Dios mira el corazón. Cuando usted le dice a sus hijos que haga algo y le obedecen, le complace. Pero cuando hacen algo que usted ni le dijo que hicieran, va su hijo y barre, ¿cómo se siente usted? Sin que usted le dijera. Entonces usted se siente tocado, se siente conmovido. Y esto es lo que David deseaba, porque él ya había experimentado esto. Él ya sabía lo que
la adoración hacía When he was alone. al corazón de Dios. David didn't Cuando change estaba allá any solo, of his ideas David or nunca his cambió worship sus or his ideas methods just para because he su became king. adoración nada más porque él se hizo rey. Él continuó The presence of God. buscando la presencia de Dios aún después de haberse convertido en rey. Aún más cuando se convirtió en rey, buscaba la presencia de Dios. No detenga la adoración. Continúe con la adoración. Continúe con los cantos. Continúe con la música. Cada vez que se acercaba a Sión por esos 40 años, por 40 años escuchaba estas alabanzas. Bling, 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 bling. He is worthy to be praised. Hallelujah. Holy, holy, holy. Amen, amen, amen. Woo! Glory to God. Gloria a Dios. That's what you would hear. Eso es lo que uno escuchaba al acercarse a Sión. Anytime the enemies would even come close to Zion. Cuando los enemigos se acercaban a Sión, No way. temblaban al escuchar la música. Jamás se atrevieron a tocar Sión por las ondas de adoración. Las olas de la presencia de Dios salían de Sión. Sión era un lugar lleno de poder. Y entonces encontramos a 144,000 parados en el monte Sión, cantando un cántico nuevo. Canto de adoración y de amor y de reverencia al Señor. Bendito Jesús. Póngase de pie. Ame al Señor. Levante sus manos. Deseamos tu presencia, Señor. Construimos un lugar de adoración para tu presencia. Por favor, escríbanos. Nos gustaría mucho escuchar de usted. Puede escribir a esta dirección en pantalla.